Buenas tardes a todas y todos. En nombre del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Alcira, Ilustre Colegio de Abogados de Sueca, les doy la bienvenida a este curso que se encuentra subvencionado por la Consejería de Justicia y que está dirigido a la formación continua del turno de oficio. De manera general, el programa que hemos diseñado se ha realizado para abordar un tema crucial en nuestra sociedad actual, que es la ocupación de viviendas. A lo largo de las diferentes sesiones del mes de octubre analizaremos tanto las vías penales como las civiles para enfrentar la ocupación ilegal, con el objetivo de dotar a los abogados del turno de oficio de herramientas jurídicas sólidas y actualizadas. En particular, hoy comenzamos con dos ponencias centradas en el ámbito penal. En primer lugar, les presento al primero de los ponentes, el magistrado don Alberto Moral Prieto, que tiene una trayectoria de 24 años como juez y magistrado. Comenzó en el juzgado de primera instancia de instrucción y encargado del registro civil del juzgado número 2 de Sueca desde el año 2003. Ha realizado numerosos cursos, numerosos diplomas y posgrados, es preparador de oposiciones y ha participado también como ponente en diversos cursos, tanto a nivel de la comunidad autónoma como nacional, y actualmente es magistrado en el juzgado de lo penal número 9 de Valencia. Don Alberto ahora tratará la primer apartado del curso respecto a los tipos penales y la ocupación de vivienda. Cuando quiera usted, don Alberto. Gracias. Muy bien, pues lo primero agradecer a los organizadores del curso que hayan contado conmigo nuevamente para llevar a cabo alguna intervención en los cursos que se organizan. Y ya pues metiéndonos un poco en materia, en esta primera intervención pues voy a llevar a cabo una explicación, la clave práctica lo más práctica posible sobre el fenómeno de la ocupación ilegal, dado que es un fenómeno que ha surgido a raíz de la emergencia habitacional que existe actualmente. Voy a abordarlo, como bien ha dicho Evaristo, desde una perspectiva de carácter penal, dado que los temas civiles se verán en otras semanas. Y dentro del penal veremos los tipos penales que sirven de tutela a los propietarios o a los titulares legítimos de los bienes inmuebles frente a la ocupación. Lo voy a abordar, como digo, desde un punto de vista estrictamente sustantivo, dado que los instrumentos jurídico-procesales que se desarrollarán la semana que viene permitirán saber cuáles son los procedimientos, los procesos en los que se pueden aplicar estos concretos tipos penales. Bien, como soy el primer interviniente, voy a acabar con una pequeña introducción para que sepamos de qué estamos hablando en cuanto al tema de la ocupación ilegal. Y hemos de indicar que el problema de la ocupación ilegal pues, ha adquirido, depende a quién se pregunte, pues una relativa, incluso extraordinaria gravedad, debido a que surge una serie de controversias al respecto. Estas controversias ya no son solo de índole jurídico, son de también índole político e incluso moral. Para entender este problema, hemos de decir que existe en la ocupación dos sectores que están totalmente enfrentados y divididos. De un lado, lo que se ha denominado por algunos sectores de la doctrina, por algunos autores, como los desheredados sociales, que son aquellas personas más vulnerables que por razón o de desempleo o bien por la carestía de la vivienda, pues se encuentran impelidos, entre comillas, a llevar a cabo un acto ilegal como es la ocupación de la vivienda, o bien por lo menos les seduce esta idea. En el otro ámbito nos encontramos con los titulares de los bienes patrimoniales, que por el contra lo que reclaman es que se lleve a cabo una protección de sus derechos. Y en medio de uno y otro sector se encuentra nuestro sistema legal. Este, para ambos sectores, se considera que no proporciona ninguna respuesta eficaz y adecuada. En primer lugar, en cuanto al primer sector, los desheredados sociales, porque considera que no se les está protegiendo en su aspiración al derecho a una vivienda digna, que aparece recogido en el artículo 47 de la Constitución. Consideran que no se lleva a cabo una promoción pública de pisos, que no se proporcionan alquileres sociales, y por el contrario, los titulares de los bienes inmuebles que son ocupados consideran que el sistema procesal no les dota de unos elementos suficientemente rápidos y eficaces para verse tutelados en sus derechos posesorios. Al amparo de estas dos discrepancias, lo que surge es una idea en uno y otro sector de que lo que se produce por parte del Estado es un total fracaso en lo que se refiere a la protección de sus respectivos intereses. Y lo único que ha conseguido esto es que se lleva a cabo una escalada en las ilegalidades que se puede llegar a producir, dado que tanto uno como otro sector consideran que están legitimados como para saltarse el derecho en algún extremo. De un lado, los desheredados sociales
creen que pueden tomarse la justicia por su mano y así consideran que, y se consideró en primer lugar, que podían llevar a cabo la ocupación de los pisos que pertenecían a los grandes tenedores bancarios o bien a los fondos buitre, a los fondos de inversión. Consideran que lleva así a cabo una especie de justicia social. Se cree que de esta manera pues, se castiga a este tipo de fondos precisamente por su afán especulativo o bien porque no respondieron tras haber sido rescatados por el Estado. Pero se lleva a cabo una escalada y si en un principio quedaba en esto, se considera también que tienen derecho a llevar a cabo la ocupación de las segundas residencias, porque consideran que el tener una segunda residencia constituye un uso indecente y lo que hay que llevar a cabo es hay que repartir la riqueza. No acaba aquí esto y haciendo y escalando en estas ilegalidades, pues lo que se consigue también es que se lleva a cabo la ocupación de los diversos pisos que, por ejemplo, puede tener una persona para complementar sus ingresos, como ocurre a veces con los ancianos cuando llega la edad de jubilación, e incluso se llega a pensar que cualquier ausencia o que sea con carácter temporal de una vivienda da derecho para que ésta sea ocupada. Se convierte así cualquier vivienda o cualquier inmueble en una especie de res nullius que da lugar a un derecho, un supuesto derecho de ocupación. Se genera también, ante la lentitud del sistema procesal en responder, una especie de sensación de impunidad en este sector de los delitos de ocupación y al final lo que se consigue es que ya no solo los más necesitados lleven a cabo la ocupación de viviendas, sino también, y perdón la expresión, el más espabilado. Lo digo, por ejemplo, por las mafias que proliferan, que llevan a cabo las ocupaciones de diferentes pisos de tenedores de grandes tenedores de bancos y después lo que hacen es alquilarlos a terceros por un determinado precio. Así pues nos encontramos junto a una ocupación de carácter reivindicativo, de carácter ideológico o bien de una ocupación de mera supervivencia, también con lo que se ha denominado con una ocupación de carácter profesional constituida por estas mafias. Por estas mafias. En el otro ámbito, en el sector de los propietarios, los poseedores legítimos, los titulares de los bienes patrimoniales que se ven afectados, pues estos, dada la lentitud en la respuesta por parte del Estado, se consideran legitimados para llevar a cabo una serie de actuaciones que no encajan exactamente con lo que es el proceso. Una de las primeras acciones que pueden hacer, por ejemplo, es llevar a cabo una negociación con los ocupantes, se les ofrece dinero para que estos se vayan y podemos plantearnos el por qué. Pues la respuesta es que consideran que es más sencillo y más económico llevarlo así que, por ejemplo, tener que pagar a un abogado y procurado que les lleve un procedimiento de desahucio de fin incierto y que tampoco saben cuándo se va a poder llevar a cabo realmente dicho procedimiento. En otras ocasiones, una segunda acción que llevan a cabo son acciones que rayan en la ilicitud. Incluso se ha tenido problemas porque, por ejemplo, se llegan a cometer delitos de coacciones. Así, en aquellos supuestos en los que se lleva a cabo un cambio de cerraduras, se llegan a tapiar las puertas de quien está ocupando actualmente esas viviendas, eh, se llega incluso también a allanamientos de morada. Últimamente se ha oído incluso recuerdo una señora que entra, aprovechando que su ocupante se había ido, entra en la casa ocupada, se cierra en la casa y aprovecha esta situación para allanar lo que en principio sí que es denominado ya una morada del ocupante. La tercera posibilidad que se encuentran los titulares de estos bienes afectados, pues es acudir a las agencias de desocupación. Estas agencias, como bien saben, gracias, proliferan y lo que hacen es prometer unos resultados cercanos al 100%. Te dicen que a las 48 horas, en contra de lo que sucede con un juzgado, consiguen la desocupación de tu vivienda o de tu bien inmueble. Dicen que lo que consiguen son soluciones de carácter amistoso. Bueno, pero podemos preguntarnos en base a qué estas agencias de desocupación están consiguiendo alguna de estas finalidades. Pues en primer lugar, pues tiene una conciencia de que el ocupante es el último que tiene interés alguno en acudir a la policía para que solvente la papeleta. Y en segundo lugar, amparándose en un artículo, en concreto el artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada, se lo voy a mostrar. Es este artículo que permite llevar a cabo un control de acceso a las propiedades. Se considera que a través de la contratación de estas agencias se les pasa a considerar como vigilantes de seguridad y conforme establecido en este artículo pueden llevar a cabo un control de identidad incluso de todos los objetos que se pretendan introducir en los bienes inmuebles. En caso de que se llevara a cabo una negativa a efectuar una identificación, pues se le puede llegar a impedir el acceso a los particulares o incluso, según este artículo,
a que se lleve a cabo el abandono del bien inmueble. Pues bien, estas agencias se han venido diciendo por ellas mismas que constituyen una solución alternativa a lo que se puede llevar a cabo en un juzgado. Se consideran que son incluso un servicio a la comunidad, un medio extrajudicial de resolución de conflictos. También han argumentado que descongestionan los juzgados y tribunales. Ahora bien, nos podemos plantear para ver si realmente son adecuados este tipo de intervenciones. Oiga, ¿qué sucedería si los medios que se utilizan por parte de estas agencias de ocupación se utilizaran también por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Bien, pues habiendo hecho ya este planteamiento con respecto al problema de ocupación ilegal desde una perspectiva general, vamos a ver cuáles son las respuestas que desde la perspectiva penal se dan para este fenómeno. Y aquí hemos de diferenciar dos tipos penales. Uno es el allanamiento de morada, que aparece recogido en los artículos 202 y 204. El 203 no se lo he puesto porque el 203 no alude a la morada, alude al domicilio de las personas jurídicas. Y el segundo artículo alude a la usurpación de los bienes inmuebles, que es el artículo 245 del Código Penal. El primero de estos delitos es, como les digo, el delito de allanamiento de morada. Si se fijan de una mera lectura de lo dispuesto en ambos artículos, bueno, más en concreto del 202 y 245, porque el 204 únicamente alude a una especificación en cuanto al sujeto activo del delito, se diferencia en cuál es el bien jurídico protegido, el objeto sobre el que recae la conducta delictiva. En el supuesto del allanamiento de morada, pues no les descubro nada si les indico que es precisamente la morada. Pues bien, para explicar este tipo penal, bueno, no se lo leo porque evidentemente ustedes lo saben, lo tienen en el Código Penal, ya aparece aquí recogido. En el artículo 202 sí que les indico que existe una única particularidad, que es que en el primer apartado, en el primer párrafo, se recoge cuál es el tipo básico y en el párrafo segundo se recoge un subtipo agravado, que es cuando este delito se lleva a cabo empleando violencia e intimidación. Esta era una pequeña alusión tras la exposición del tipo básico. Y el artículo 204, pues ahí existe una pequeña modificación que es cuanto al sujeto activo del delito. Porque si bien el artículo 202, que es lo normal y que es lo que realmente es objeto de estudio en el presente curso, alude a los particulares, y el 204 alude a las autoridades o funcionarios públicos. Pues bien, y como les decía, voy a llevar a cabo un estudio de cuáles son los elementos que integran el elemento jurídico protegido en el delito de allanamiento de morada. Para ello voy a basarme en la jurisprudencia más que en la doctrina, porque en realidad es lo que los jueces nos fijamos en el momento de llevar a cabo el dictado de sentencia. Existen dos sentencias, en concreto del Tribunal Supremo, que yo creo que son paradigmáticas en este sentido y que explican tanto lo que ha de entenderse por morada, el cual es el bien jurídico protegido, así cuáles son los elementos subjetivos y objetivos de este tipo penal. La primera de estas sentencias es la 28 de noviembre de 2024 y la que yo realmente creo que mejor lo explica y que recoge toda la jurisprudencia existente hasta ese preciso momento, que es la sentencia de 13 de diciembre del año 2022. Pues bien, de un análisis conjunto de dichas sentencias se extrae que el bien jurídico protegido en este concreto delito es la morada. Ahora bien, la morada no ha de entenderse como un mero bien inmueble, como un bien patrimonial. Ya la sentencia también de 29 del 94, también del Tribunal Supremo, así como las de las audiencias provinciales que lo ha desarrollado, ha dejado claro que a través de este delito no se protege ni se defiende ni la propiedad, ni la posesión, ni cualquier otro tipo de derecho real, ni ningún derecho personal que tuviera algún tipo de trascendencia patrimonial. Aquí lo que se protege es realmente el ámbito de privacidad de las personas. Es decir, aquel ámbito, aquel lugar en que las personas desarrollamos el derecho a la intimidad personal y familiar. El Tribunal Supremo, incluso el Tribunal Constitucional, ha indicado que aquí se trata de derechos, bienes jurídicos que están muy en sintonía con el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y también en otras sentencias del Supremo se ha dicho que precisamente esta afectación de la privacidad es lo que constituye la clave sobre la que ha de interpretarse el allanamiento de morada y que es lo que explica también el mayor rigor punitivo que es establecido a este artículo con respecto al delito de usurpación de bienes inmuebles. Pues bien, una vez que ya sabemos cuál es el bien jurídico protegido, vamos a llevar a cabo un análisis de los elementos que integran este tipo. En primer lugar, el elemento objetivo. El elemento objetivo es muy simple. Se entiende puesto siempre que esta privacidad resulta lesionada o bien que se resulta gravemente amenazada.
siempre que ello ocurra sin el consentimiento de su titular y con independencia de cual fuera del móvil que se pretende llevar a cabo por quien efectúa esta conducta. En cuanto al elemento subjetivo, a diferencia de lo que ocurre con otros delitos, no se requiere aquí un elemento subjetivo muy específico. Basta con que concurra este elemento objetivo y que esta conducta se desarrolle con un conocimiento de que se entra en un domicilio ajeno y que esta entrada se hace, o bien, entrada o permanencia, sin un consentimiento del titular de la morada y sin un motivo que justifique precisamente que se entre en dicha morada. La conducta activa, esa entrada o permanencia, en todo caso, y es un elemento definitorio de este tipo penal, ha de efectuarse contra la voluntad del morador. Esta voluntad ha reiterado la jurisprudencia, que no tiene por qué entenderse que ha de ser expresa. Puede ser expresa, tácita e incluso presunta. Se establece también por la jurisprudencia una serie de deducciones racionables en los que se entenderá siempre que existe una voluntad presunta de que no se lleva a cabo la ocupación cuando la vivienda se encuentra perfectamente equipada, en total en condición de habitabilidad. Y también así en algunas sentencias de la Audiencia Provincial se considera que se afecta a esta voluntad, o sea, toca contra la voluntad cuando la puerta es forzada o cuando, habiendo sido forzada previamente, se introducen posteriores ocupantes en la vivienda. Pues bien, como digo, aquí lo que realmente importa es que se esté afectando a la morada. El problema que ha surgido con respecto al concepto de morada es qué sucede en aquellos supuestos en los que podemos entender que existe una doble morada. Es decir, yo tengo mi residencia en la que resido habitualmente, pero puedo tener perfectamente una segunda residencia a la que me desplazo con un carácter más o menos habitual, pues para pasar los fines de semana o periodos vacacionales. Si se fijan, no existe absolutamente ninguna disposición legal que nos obligue entre nuestras residencias o viviendas a elegir cuál de todas ellas es la que hemos de considerar como morada. Es cierto que a efectos administrativos, tributarios, fiscales e incluso de relaciones contractuales, cuando contratamos algún tipo de servicio con una determinada vivienda, un bien inmueble, se nos obliga a identificar un domicilio a efectos de notificaciones. Pero como les digo, esto nada tiene que ver realmente con que se nos obligue a elegir una de esas estancias, habitaciones, inmuebles que cuentan con todos los servicios como nuestra morada. Pues bien, este problema se ha abordado tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional. Ya les anticipo que el Tribunal Supremo no ha puesto objeción ninguna a que se considere como morada a efectos del delito de allanamiento de morada en las viviendas que se destinan a un uso vacacional. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, dado que ha habido un repunte en los últimos tiempos precisamente de ocupaciones de viviendas que son vacacionales, de segunda residencia, que se encuentran en la playa, que se encuentran en la montaña. Y es como les digo, porque aquí lo que se trata es de proteger la vida, el ámbito privado de la vida, la intimidad personal y familiar. Pues bien, así el Tribunal Supremo, en sentencias como la de 7 de octubre del año 2013, ya indicó que la morada no se puede identificar con una noción administrativa de la vivienda y que no es preciso que esta vivienda se encuentre regularizada a efectos fiscales. Pero esto ya no solo porque lo haya dicho el Tribunal Supremo, como les indico, también porque así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias. Ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional ya desde el año 1999 que el concepto de morada como equiparable al de domicilio no tiene por qué coincidir con lo que se tiene por concepto de vivienda a efectos administrativos o civiles, que se pueden incluir dentro de las mismas las dedicadas a usos vacacionales o segundas residencias. También ha puesto en manifiesto el Tribunal Constitucional que es irrelevante totalmente a efectos de considerar una vivienda como morada la intensidad, periodicidad o habitualidad en el uso. Que, de hecho, este carácter de morada se puede desprender de otros datos, como puede ser, por ejemplo, cómo se encuentra equipada, los objetos que existen dentro de este bien inmueble, cuál es su situación, cuál es su destino natural, la configuración de la misma. Y además, estas sentencias del Tribunal Constitucional han encontrado respaldo también en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya del año 1986, en el caso Willow, contra el Reino Unido. Bien, como les digo, el Tribunal Supremo considera morada, a efectos de este delito, cualquier lugar cerrado, legítimamente ocupado, ya sea con carácter
definitivo, temporal o meramente accidental, considerando también que ha de ser interpretado desde una perspectiva totalmente amplia y flexible, dando la máxima protección a la dignidad y a la intimidad. En la práctica, perdón, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que hay unas situaciones que son totalmente claras, como sucede, por ejemplo, con aquellas viviendas en las que residimos habitualmente y de las que salimos con un carácter meramente puntual, como por ejemplo para hacer un viaje, y que aprovechando esa ausencia temporal, pues son ocupadas, y hay otras situaciones pues, que no son tan claras. Entre estas situaciones no tan claras ya les he indicado las de las segundas residencias, pero aquí tanto la jurisprudencia como, por ejemplo, el magistrado de la Sala Segunda, que ha escrito un libro a este respecto de la ocupación sobre bienes inmuebles, don Vicente Magro Servet, ha indicado que para que estas segundas residencias puedan tener la consideración de morada, pues sirve como indicio de ello, por ejemplo, pues que se encuentren amuebladas, que encuentren con todos los servicios de agua, de luz, de gas, que se encuentren en perfecto estado de utilización. E incluso en alguna sentencia de audiencia provincial se ha indicado que no puede decirse que existe un error por parte de la persona que lleva como una ocupación en aquellos supuestos que se entra en una vivienda y ésta se encuentra con la nevera llena y para poder subsistir. Bien, otro problema que se planteaba es qué sucede, por ejemplo, con las pequeñas propiedades. Las pequeñas propiedades que, por ejemplo, proliferan ahora en las grandes ciudades en las que nos encontramos con una única habitación, que tiene una única cama y que solo tiene una puerta que da a la calle o a los elementos comunes. Pues aquí también el Tribunal Supremo ha considerado que sí, que nos encontramos ante una morada y aunque evidentemente no afectará a este tipo de delitos, no será objeto de este tipo de delitos, hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha considerado morada incluso a las cuevas o a unas tiendas o a una tienda de campaña. Por otro lado, también ha considerado que no es preciso para que consideremos a un edificio como morada el de la regularidad administrativa de la misma. No es preciso, por ejemplo, que exista una cédula de habitabilidad en dicho bien inmueble. Y tampoco es preciso que se encuentre empadronado en esa vivienda ninguna persona. El Tribunal Supremo extiende tanto la protección de la morada para este tipo penal que ha considerado que ha de protegerse no solo el recinto cerrado y techado en el que se desarrolla esta vida privada, también cualquier tipo de anejo, aledaño o dependencia que se encuentre unido a la vivienda principal. Así, existe alguna sentencia que incluso ha considerado que la morada, que ha de considerarse morada el balcón de la vivienda. Por otro lado, como les decía, no coincide el concepto de morada con el de domicilio a efectos administrativos, pero tampoco a efectos civiles. ¿Qué quiero decir aquí? Pues es que el domicilio lo solemos tomar en consideración a efectos civiles, sobre todo en materia de derecho de familia, pero aquí lo que utilizamos es el concepto de domicilio matrimonial, familiar, habitual. Este sí que es el que se puede distribuir entre los cónyuges, o entre los miembros de la pareja, pero no la segunda residencia. Pero como digo, este concepto tampoco es equiparable a efectos penales con respecto a este delito. Bien, como les decía, el delito de allanamiento de morada, aparte del tipo básico, que es el que les acabo de explicar, tiene un subtipo agravado, que es el que aparece recogido en el apartado segundo, que es cuando el hecho se ejecutara con violencia o intimidación. En realidad no existe ninguna diferencia en cuanto a los elementos, el bien jurídico. Aquí solo se trata de cómo se lleva a cabo la dinámica comisiva en la comisión de este delito. Evidentemente, la violencia e intimidación ha de llevarse a cabo, ha de estar presente en el momento en que una persona entra o permanece. En realidad, este subtipo no es de mucha aplicación y ahí se suele utilizar como medio para la comisión de otros delitos. Desde, por ejemplo, cuando se lleva a cabo la entrada en una morada ajena para la comisión de un delito de lesiones, homicidio o incluso una agresión sexual. En este caso, lo que sucede es que nos encontramos ante un concurso medial de delitos que se solventará conforme lo establece el artículo 74 del Código Penal. Existe también otra serie de supuestos en los que nos encontramos con un concurso de leyes, como cuando se lleva a cabo un robo en una casa habitada. En este caso se resuelve conforme al artículo 8 del Código Penal por el principio de especialidad o de construcción. Y por último, existen algunos supuestos en que el domicilio o la morada ya forma parte del propio tipo básico, como sucede, por ejemplo, en los supuestos de violencia de género, recogidos en el artículo 151, sus apartados primero y tercero.
Bien, el siguiente tipo penal al que hemos aludido es el recogido en el artículo 204, que es al que alude a cuando este delito es cometido por una autoridad o funcionario público fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar cosa por delito. Aquí hay que tenerse presente que para que se pueda entender cometido este delito, la autoridad o funcionario público ha de estar llevando a cabo esta conducta en el ejercicio de sus funciones. Esto, como comprenderán, pues en la práctica queda reducido a muy pocos supuestos. Básicamente aquellos supuestos en los que se pretende llevar a cabo la entrada para investigación de un delito y ésta se lleva a cabo sin una autorización o habiéndose excedido de la autorización del propietario, de la autorización o de la autorización judicial. Bien, pasando al siguiente tipo penal, es el recogido en el artículo 245 del Código Penal, en el cual se alude a la usurpación de bienes inmuebles. Como ven de una mera lectura de de ambos apartados de este artículo, aquí se produce una bifurcación. Si el delito ha sido cometido con violencia e intimidación, pues nos encontraremos con un subtipo agravado, cual es el recogido en el apartado primero. Este se castiga con pena de prisión. Pero si no existe esa violencia e intimidación y simplemente la ocupación se lleva a cabo sin la autorización debida formulada por quien tuviera el derecho a prestar esa autorización, nos encontraremos con un delito de carácter leve que se castiga únicamente con una pena de multa. Este delito de usurpación, el segundo al que he hecho alusión, es precisamente el que se introdujo a efectos de responder al fenómeno de la ocupación. Pues bien, al igual que he efectuado en el delito de allanamiento de morada, voy a llevar a cabo un análisis del delito de usurpación de bienes inmuebles, pero desde el punto de vista de la jurisprudencia. Y para ello voy a partir, aparte de muchas sentencias de las audiencias provinciales, dado que por su característica de delito leve no suelen pasar en los recursos de la audiencia provincial, en una sentencia del Tribunal Supremo, en concreto de 12 de noviembre de 2014, en la que el ponente es el actual presidente del Tribunal Constitucional, el señor Conde Cumpido, y que viene a indicar cuál es el bien jurídico protegido con relación a este delito. En este delito, a diferencia de lo que sucedía en el delito de allanamiento de morada, resulta indiferente el ámbito de privacidad. Aquí lo que se está protegiendo, el bien jurídico protegido, es el patrimonio inmobiliario. Y se trata de un delito de carácter patrimonial. Y por tanto, para que surja, es preciso que se ocasione cualquier tipo de perjuicio, un perjuicio al titular del patrimonio afectado. Desarrollando esta jurisprudencia, las diferentes audiencias provinciales han llevado a cabo una precisión en el bien jurídico protegido y consideran que dentro de estos derechos patrimoniales realmente lo que se está vulnerando es la posesión. Bien, son las audiencias las que, como digo, han llevado a cabo un examen de los elementos de este delito. Estos elementos son, en primer lugar, la ocupación sin violencia e intimidación de una vivienda, edificio que no constituya morada y realizada con una cierta vocación de permanencia. La vocación de permanencia por parte del ocupante habrá de ser examinada en el caso concreto y puede deducirse de ciertos datos concomitantes, como puede ser, por ejemplo, el que, habiéndose introducido una persona en un inmueble, sea denunciada, acuda la policía, identifique a esta persona, a pesar de que esta persona no se vaya de este bien inmueble, se llegue a la celebración del acto de juicio oral, pero que encima, para colmo, a efectos de ser citado para dicho acto, dé como domicilio el domicilio que acaba de ocupar. En otros casos, también se deduce esta voluntad de un hecho muy simple, como puede ser, por ejemplo, el cambiar el bombín de la cerradura. El segundo elemento es que el realizador de la ocupación carezca de cualquier título jurídico que le legitime para esa posesión. Esto excluye, por ejemplo, del delito de usurpación de bien inmueble en aquellos supuestos en que se haya autorizado por lo que fuere y por cualquier título una posesión de carácter meramente temporal o incluso a título de precario. Cuando sucede esto, la vía penal no es la adecuada, sino que habrá que acudirse a la vía civil. El siguiente elemento de este tipo penal es que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular de bien inmueble. Esta, esta voluntad contraria se puede manifestar bien con carácter previo a que se lleve a la ocupación o bien con un carácter posterior. Y ha precisado la jurisprudencia que cuando esta voluntad se manifiesta con carácter posterior a la ocupación ha de efectuarse de una manera expresa. Ahora bien, lo que ha indicado la jurisprudencia es que no es preciso que se lleve a cabo un requerimiento fehaciente, un requerimiento notarial, un requerimiento de carácter receptivo. Es suficiente que llegue a conocimiento de la persona que está ocupando
el que no está, de que no está en ese bien inmueble con la utilización de quien tiene la titularidad del inmueble. Así, por ejemplo, sucede en aquellos supuestos en las que el ocupante sabe que se ha interpuesto una querella contra él y que ha sido citado para la celebración del juicio. También la mera presentación de una denuncia surtirá el mismo efecto. En otros casos se deduce de otros hechos que se lleva a cabo por el ocupante, como puede ser, por ejemplo, que el inmueble se encontrará cerrado y que se haya accedido al mismo de una forma clandestina. ¿Cómo? Pues algo tan simple como llevar a cabo un forzamiento de las cerraduras por medio de escalop porque se encuentra vallado o existe un muro perimetral, o que se lleva a cabo, por ejemplo, la rotura de las ventanas o de los balcones para poder acceder al bien inmueble. Ahora bien, lo que no exige en ningún caso la jurisprudencia es que el titular de inmueble tenga que acreditar la inexistencia de la autorización. Aquí ha de tenerse presente que lo que establece el artículo, si se fijan, es que el ocupante entre sin autorización debida. Por tanto, exigir este tipo de prueba constituiría una prueba diabólica para el titular del bien inmueble que se ha visto afectado. Se considera que es la parte acusada la que tiene que acreditar que existe esa autorización debida. El siguiente elemento es el del dolo. En este caso, el dolo ha de abarcar, por un lado, el conocimiento de que el inmueble es ajeno y, en segundo lugar, que existe una ausencia de autorización para entrar o que existe una manifestación de la oposición por parte de su titular. Aquí se ha entendido que concurre este dolo, por ejemplo, en aquellos supuestos similares a los que acabo de indicar, cuando por parte del ocupante se reconoce que se está utilizando el inmueble y se le reconoce incluso a la policía que vaya a llevar a cabo la identificación. Y sin embargo, y a pesar de ello, pues continúa en el uso de la misma sin ponerse en contacto con el propietario a efectos de pagarle cualquier tipo de alquiler. El siguiente elemento pues, es un elemento de carácter más bien de índole negativo, pero que sí que se ha utilizado en ocasión por algunos abogados para decir que existe una atipicidad. En realidad aquí no es necesario que se lleve a cabo el uso de una fuerza para acceder al bien inmueble. Este es un elemento que no aparece en el tipo penal y por tanto no se puede exigir. Y existe un último elemento que viene a ser una especie de elemento de cierre de todos los anteriores, pero que indica que no toda preocupación posesoria ha de ser considerada como ocupación a efectos penales, sino que para ello ha de atenderse al bien jurídico protegido y al principio de proporcionalidad que informa el sistema penal. Y les comento este elemento porque se suele invocar a la vista del principio de intervención mínima del derecho penal. Este es uno de los elementos de defensa que se suele invocar con respecto a los delitos de usurpación de bienes inmuebles. Aquí ya hay muchas audiencias provinciales que han indicado, como por ejemplo la de Cáceres de 29 de enero de 2018, que el principio de intervención mínima del derecho está más dirigido al legislador que al juzgador. Que si el tipo penal existe y el juzgador comprueba que se cumplen los elementos del tipo, no quedará otra que juzgar y condenar. Y que no vale con decir que ya existen otras sanciones de índole civil o de índole administrativo y que por tanto es totalmente ineficaz el derecho penal. Ahora bien, lo cierto es que las audiencias provinciales han considerado que no es punible cualquier perturbación de la posesión, sino que para que sea punible la perturbación de la posesión es preciso que en la persona que lleva con la ocupación existe una intención evidente de ejercer los derechos posesorios. Esto ha excluido, por ejemplo, en virtud de la aplicación de este principio del ámbito de este delito, las ocupaciones de carácter pues meramente temporal, transitoria, ocasional. Por ejemplo, el supuesto en el que una persona entra en un determinado bien inmueble simplemente para pernoctar en el mismo. También se considera que no puede ser aplicado este tipo penal cuando nos encontramos con edificios que se encuentran abandonados, en un estado ruinoso, que carecen de todas las condiciones de habitabilidad, o cuando, por ejemplo, lo que se invade es un solar. O bien cuando existe una posesión socialmente manifiesta por parte de la persona que lleva a cabo la ocupación y a la par una desposesión totalmente manifiesta por parte del titular. Ahora bien, hay que tener este presente que si viene de la aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal, eso no significa que se haya despenalizado totalmente la conducta de las personas que ocupan una vivienda. Aquí es cierto que la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 llevó a cabo, se degradó este delito y lo considera únicamente un delito de carácter leve, que encuentra también sanción cuando no es constitutivo de tipo penal en las normas administrativas, pero
siempre con preferencia de aplicación para la norma penal, de tal modo que los órganos gubernativos no podrán entrar a valorar si se cumple o no la infracción administrativa hasta que haya finalizado el proceso penal, en el caso de que ambos se hayan iniciado al tiempo. Bien. Otro elemento de defensa que se puede invocar por parte de las personas que llevan a cabo estas conductas es el del estado de necesidad. Aquí la jurisprudencia ha tendido a interpretar este estado de necesidad con aplicación a este tipo penal de una manera totalmente restrictiva y ha considerado que es quien alega la existencia de este estado de necesidad quien ha de acreditar, que ha de probar el mismo. El estado de necesidad no le descubro nada. Aparece recogido en el artículo 20, en el apartado quinto del Código Penal, por lo que no se lo voy a no se lo voy a leer, pero sí que les voy a explicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo que desarrolla esta eximente con relación a este concreto delito y que aparece recogida en una sentencia ya del año 2002, de la sentencia 22 de abril de 2002, y que ha dicho que para que se pueda apreciar el estado de necesidad es preciso, en primer lugar, la amenaza de un mal. Esta amenaza de un mal ha de ser totalmente actual, absoluta, real, efectiva, imperioso, grave e inminente. Por último, ha de ser también totalmente injusto y ilegítimo. El segundo elemento para que pueda existir un estado de necesidad es la imposibilidad de poner remedio a la situación de necesidad recurriendo a las vías legales, a las vías lícitas. Aquí el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que nos encontramos ante un conflicto de intereses. Existe un conflicto de bienes jurídicos protegidos. Por un lado, nos encontramos con el derecho que tiene la sociedad a mantenerse tranquila frente a la comisión de cualquier tipo de delito. Y por otro lado, las graves dificultades de índole personal, familiar, social o profesional, en los que puede encontrarse una persona. En este conflicto de intereses, pues, ha de decantarse por la preferencia de uno u otro. Como les digo, la jurisprudencia considera que se debe aplicar este estado de necesidad con un carácter marcadamente restrictivo y por eso considera que para que pueda ser apreciado se han de haber agotado todos los recursos de los que puede disponer el ocupante a su alcance. Y estos se los incluyen los que les indicamos: personales, familiares, sociales, profesionales. Se han de agotar todas las medidas en el ámbito legal y en el ámbito social. Así, por ejemplo, se debe haber acudido a los servicios sociales, a los servicios de la vivienda e incluso se debería haber negociado con la propiedad a efectos de que se puede llevar a cabo el abono de un alquiler para ocupar el inmueble. Lo que no entiende la jurisprudencia es que esto se difiera al juicio penal y que a partir de ahí que ya se vea qué es lo que sucede. No basta para que se aprecie esta situación este estado de necesidad, esta situación de necesidad, una mera situación de angustia, de estrechez económica o que la persona se encuentre en una situación de paro laboral. Así se ha considerado que no puede concurrir este estado de necesidad en aquellos supuestos en los que el ocupante tiene arraigo en España y pudiera haberse alojado, por ejemplo, en el domicilio de algún familiar. También cuando podía haber recurrido a cualquier tipo de petición de ayuda o de subvención de carácter público. Estas situaciones han de ser acreditadas totalmente e incluso por la jurisprudencia se acude a una serie de presunciones judiciales para acreditar que no se encuentran en estado de necesidad, como ocurre, por ejemplo, en aquellas personas que se encuentren en edad laboral y que, por tanto, sí que podrían trabajar. En resumen, es muy raro que se lleve a cabo la aplicación del estado de necesidad y suele quedar circunscrito a dos grupos de personas: en los inmigrantes que se encuentran legalmente en España, que carecen de documentación y que por tanto no tienen derecho a acceder al mercado laboral ni tampoco a pisos de protección oficial, dado que carecen de la documentación precisa para ella, y en segundo a familias con hijos menores de edad y que carecen de recursos económicos cuando ya han agotado la posibilidad de acceder a los organismos y a las ayudas públicas. Ahora bien, lo que sí que vienen haciendo los juzgados y los tribunales es cuando se dan cuenta de que existe algún tipo de situación de dependencia o que se encuentra en una mala situación económica, la persona que lleva la ocupación, van al rango mínimo de la pena y se impone la pena mínima que está prevista para el delito. Otra línea de defensa que se puede articular o que se suele articular es la de la tipicidad de la conducta o bien que existe un error en la conducta por parte del ocupante. A este respecto, ya las audiencias provinciales han declarado que no puede entenderse, por ejemplo, que existe un error o una tipicidad en aquellos supuestos en que por parte del ocupante se lleva a cabo una adquisición de las llaves de bien inmueble, comprándoselas a un total desconocido, que no les aporta ningún título sobre el inmueble y que permanece en el mismo a pesar de la reclamación de la persona que sí, que les acredita que es el titular de dicho bien inmueble.
Bien, como les decía, sí que existiera una tipicidad en aquellos supuestos en los que no exista una vocación de permanencia, en cuyo caso, aun cuando no existe el ilícito penal, sí que existe una infracción de carácter administrativo. Esta infracción de carácter administrativo, lo cierto es que aparece recogida en términos muy similares a lo que se establece para el tipo penal, el 245.2, y aparece recogido en el artículo 37.7, que también se lo he transcrito, de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, en el que se considera una infracción de carácter leve y que se fijan aparece redactado en términos muy similares. Al aludir a la ocupación de cualquier inmueble, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario, titular de cualquier otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal. En este caso, curiosamente, y al igual que sucede con el tipo penal, también se castiga con una multa. Es cierto que de carácter inferior a lo que se establece para el tipo penal. Y por último, y como les decía, también existirá una tipicidad en aquellos supuestos en los que no existe una posesión socialmente manifiesta por parte del titular de bien inmueble. Pues bien, otro de los problemas que se ha planteado con respecto al delito de usurpación inmobiliaria es el de los vecinos. Aquí en muchas ocasiones se trata de los grandes abandonados o grandes olvidados en este problema. Así sucede que hay, por ejemplo, hay vecinos que son conscientes, que ven incluso de sus casas, de sus ventanas, cómo son ocupados edificios que se encuentran al lado y que, sin embargo, pues o poco o nada pueden hacer. Y esto es porque, aun cuando nos encontramos un delito de carácter público y que por tanto ha de ser perseguido de oficio, lo cierto es que la responsabilidad civil, que es la que permitiría la restitución del bien inmueble a su legítimo titular, únicamente puede ser invocada por su titular, no se puede apreciar de oficio. Por lo tanto, si el titular no presenta una denuncia y reclama esta restitución, lo cierto es que no se podrá hacer nada en ese sentido. Esto plantea el problema en aquellos supuestos en que nos encontremos ante grandes tenedores bancarios, por el hecho simple de que no llevan a cabo un control absoluto sobre cuáles son la totalidad de sus bienes inmuebles o cómo se encuentran. Otro problema con ese que nos encontramos, un problema añadido, es el de los delitos conexos con el delito de usurpación de bien inmueble que pueden afectar a los vecinos. Así, por ejemplo, el delito de defraudación de fluido eléctrico u otros análogos, porque en pocas ocasiones los ocupantes de un bien inmueble lo que hacen es engancharse a la luz del vecino o a la luz de la comunidad. En este caso, los vecinos sí que podrán actuar, aunque ellos ya sepamos que pues, tendrá una serie de problemas de convivencia. Por otro lado, existe una línea muy fina de estos delitos con otros delitos de carácter patrimonial, lo que hace que incluso el delito de usurpación inmobiliaria sea refugio de personas que cometen otros delitos de carácter más grave. La distancia punitiva entre estos delitos es muy grande, pero sin embargo la frontera entre uno y otro en la dinámica comisiva no siempre lo es tanto. Por ejemplo, pensemos cuando se lleva a cabo el forzamiento de una cerradura, pues este forzamiento de una cerradura puede ser llevado a cabo o bien para ocupar el bien inmueble o bien para coger los útiles que se encuentran dentro de ese bien inmueble. Si el delincuente es sorprendido en el momento inicial en el que se está llevando a cabo este forzamiento de la cerradura o inmediatamente después de haber entrado, cabe plantearse cuál de los dos delitos es el que se está llevando a cabo. Y el ámbito penológico es muy diferente, porque mientras un robo se castiga con una pena de prisión, el delito de usurpación inmobiliaria se castiga únicamente con una pena de multa y además relativamente pequeño. Es evidente que el presunto delincuente optará siempre por uno u otro. Y dado que el juez se encuentra vinculado por el principio de indubio pro reo, al juez no le queda otra que acudir al delito que es de menor gravedad. Bien, otro delito, otra situación que puede plantearse con respecto al delito de ocupación, entramos más bien en el delito de lo que se denomina la inquiocupación. ¿Cuándo se produce esta inquiocupación? Estoy a saltar un poco al ámbito civil, pero ahora les explicaré por qué lo hago, porque existen algunos autores que consideran que esta inquiocupación sí que puede ser llevada a cabo sí que puede ser tipificada dentro del delito de estafa recogido en el artículo 250 primero del Código Penal. ¿Cuándo se produce esta inquiocupación? Pues cuando hay una persona que lleva a cabo la celebración de un contrato de arrendamiento con el titular de un bien inmueble, muestra una voluntad de pagar, de hecho lleva a cabo la celebración del contrato, abona una determinada fianza, paga una o dos rentas, uno o dos alquileres, y de repente, pues
deja de pagar. Aquí existe una clara intención desde el momento de no atender al pago de las diversas rentas que derivan del contrato de arrendamiento. Esta es una voluntad inicial y se plantearán para qué. Pues es bien sencillo. Se obtiene un título de arrendamiento y, como les he indicado, siempre que existe un título jurídico que legitime para ocupar la vivienda, no se puede acudir a la vía penal, se ha de acudir a la vía civil. Y en principio, la vía civil, es cierto que no siempre, pues suele ser un poco más lenta que la penal. Aquí nos encontramos además con el problema añadido de que se puede llevar a cabo un retraso en la expulsión del arrendatario si se invoca, si se alega la vulnerabilidad del ocupante. En ese caso, no podrá ser expulsado y nos encontramos con que ni siquiera en el hipotético caso de que se pudiera adoptar alguna medida cautelar, esta no podrá ser ejecutada, no podrá ser llevada a cabo. El dolo para llevar a cabo la comisión de este delito ha de ser un dolo coetáneo en el momento de la celebración del contrato. ¿Cómo podemos saber que existe ese dolo coetáneo? Pues esto se obtiene por inferencia. Si un arrendatario contrata, empieza a pagar y en un determinado momento próximo en el tiempo deja de hacerlo cuando no han cambiado para nada sus circunstancias económicas, es evidente que no tenía esa intención de pagar desde un principio. Y por tanto nos encontraríamos ante este supuesto. Pues bien, existen autores y algunos jueces, como Vicente Mago Serveta, que ya ha solución con anterioridad, en que creen que esta conducta puede ser incluida en el delito de estafa. El delito de estafa en concreto recoge en el artículo 251, en su apartado primero, en el que se indica, además es un subtipo agravado, que el delito de estafa será castigado con pena de prisión y multa cuando recaiga sobre cosas de primera necesidad o sobre viviendas, como es este caso. Por último, voy a hacer alusión también a otro delito que puede enlazar con el que acabo de hacer alusión, que es el delito de estafa procesal. Este se entiende también por algunos jueces y por algunos autores que concurren a aquellos supuestos cuando en el momento en que se va a proceder al lanzamiento en un desahucio, pues resulta que se aporta un título, se aporta un contrato. Y este contrato, con posterioridad, se acredita que es un contrato falso. Ahora bien, mientras se comprueba si este título es o no falso, lo que se produce es el efecto deseado por el ocupante. Él permanece en la vivienda, en tanto se lleva a cabo la tramitación de un procedimiento para determinar si existe o no una falsedad en el documento en el que han parado su ocupación. Pues bien, aquí ya hay alguna sentencia de alguna audiencia provincial que cree que en este supuesto resulta de aplicación el delito de estafa procesal que aparece recogido en el artículo 250, en su apartado, el primer punto, apartado séptimo, cuando dice que se comete estafa procesal quienes un procedimiento judicial de cualquier clase manipularen las pruebas en las que pretende fundar sus alegaciones o emplear otro fraude procesal análogo. Y con esto termino mi intervención. Como les digo, la semana que viene les indicaré cuáles son los trámites jurídico-procesales para que se puedan tramitar estos delitos. Verán que tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 1 de 2025 se ha hecho un pequeño mare magnum, pero les haré un esquema procesal en el que podrán ver cuándo se pueden tramitar como juicio rápido, cuándo se pueden tramitar como juicio rápido, si el allanamiento de morada tiene que ser tramitado por el tribunal del jurado, cuándo no puede ser, cuándo puede no tramitarse por el tribunal del jurado, si el delito leve puede ser tramitado como juicio rápido o no. Pero como les digo, esto ya se lo explicaré la semana que viene, en la que también hay una comparación entre las vías penal y la vía civil. Pues muchas gracias por su atención. Sí, ahora pausa. Muchas gracias, Alberto, por la intervención. Antes de pasar a las preguntas concretas, quisiera recordar a todo el mundo que al final de la segunda ponencia se tiene que hacer un cuestionario. Son 10 preguntas y se va a tardar menos de 15 minutos, pero es necesario que os quedéis y lo hagáis porque de cada día del curso se hará una serie de preguntas, se hará un cuestionario y se sacará una media para la obtención del certificado de aprovechamiento. Por favor, que nadie se olvide. Dicho esto, Alberto, tengo unas poquitas preguntas que si quieres las comentamos. De acuerdo, adelante. Mira, me preguntan, en un caso donde el propietario recibe las llaves del inmueble por parte de los familiares de la inquilina, quien se encuentra en prisión por un delito de tráfico de drogas en esa vivienda,
y al salir de la cárcel manifiesta que nunca entregó las llaves ni autorizó el acceso y acusa al propietario de un allanamiento de morada, actualmente en instrucción. ¿Quieres opinar sobre este caso de laboratorio? Pero bueno, ¿Te importa repetirme la primera parte de la pregunta que no te la he la entendido? primera pregunta es que el propietario recibe las llaves de los familiares de la inquilina. La Vale. inquilina recibe las La llaves de los inquilina. familiares porque la inquilina entra en prisión por Vale. traficar con drogas en esa vivienda. Y Ujú. al salir dice que no, nunca te lo ni autorizó. Ah, vale, vale, entiendo. Que si se comete un delito de allanamiento de morada por parte del titular de la vivienda que recibía las Exacto. llaves. Vale. Pues es un poco peculiar. Yo entiendo que si se recibe por parte del familiar, cuando menos no existe un dolo. Pudiera existir el elemento objetivo como tal de que se introduce una morada ajena, pero si se entregan las llaves por los familiares de la persona que era el inquilino o arrendatario, no puede existir un elemento subjetivo. No Sí, tiene por porque qué ser además si que está tenían llaves afectando. tenían posesión, claro. ¿Perdón? Que al tener llaves ellos es porque tenía autorización, claro. Debemos de entender que existe una autorización y desde luego el propietario lo que no puede saber es que está afectando al ámbito privado de una persona. Más preguntas, Alberto, con permiso. Para fijar el requisito temporal para considerar morada, ¿hasta A ver, dónde? Porque hay ejemplos, se están poniendo en el chat ejemplos, desde un ticket de Telepizza hasta, quiero decir, van poniendo ejemplos, entiendo yo que de casos que han tenido los compañeros. a Para ver, fijar ese requisito temporal, aquí no existe un requisito temporal muy definido. Lo cierto es que ha ido bailando. Hemos oído en la televisión muchas veces que si es 24, 48, 72 horas. Lo cierto es que eso se hace, yo creo que más bien por derecho comparado, en el cual en el ámbito europeo sí que se establece un margen temporal habitualmente de 72 horas. Yo no puedo decir exactamente que en determinado supuesto exista un determinado lapso o margen temporal. Eso yo creo que hay que verlo muy bien, depende de las circunstancias. Yo creo que si te introduces, para mí un 48 horas no llega a constituir nada realmente. Es una opinión puramente personal. Y es que con estos delitos soy bastante restrictivo de cara a que se admite o no como ofensa a un titular de un bien jurídico protegido como es el de la vivienda. ujú, aplicación del tipo del 245.2 a una finca rústica, no me especifican si con construcción o sin construcción, con lo cual ya no sé muy bien. A ver, lo cierto es que el tipo penal alude a cualquier bien inmueble que no constituya moral, Mm, con lo cual, en principio, se podría llegar a aplicar. Ahora bien, ya digo que por virtud del principio de intervención mínima, no se suele acoger en aquellos supuestos en que una finca sea, por ejemplo, un solar. Si es una finca rústica, yo entiendo que será más bien un problema. Otra cosa es que tenga una vivienda, que tenga una edificación. Si se trata de una simple finca rústica, yo entiendo que es más bien un problema civil que un problema penal. ujú. Me preguntan también si el negociar, el ofrecer una cantidad al ocupante ilegal, aunque luego no se materialice, implica que ya no puede hablarse de delito, por cuanto que existe como al negociar con él una especie de autorización o de comodato para que, aunque no se haya formalizado el título, como para que se mantenga en la vivienda. O sea, si yo he negociado para que se vaya, eso puede ser una defensa del ocupante ilegal respecto a un posible delito de usurpación. A ver, yo no sé si aquí vamos la pregunta por el hecho de que si existió el delito o dejó de existir, porque yo a partir de ese momento le admito que viva en la vivienda pagando un alquiler, o que yo haya negociado con él para que se vaya. Si yo he negociado con él para que se vaya, evidentemente el delito existió, porque estuvo ocupando ilegalmente y yo le pago para que se vaya. Ujú. Sin embargo, yo entiendo que aun cuando el delito pudo existir, si yo negocio y a partir de ese momento me va pagando un determinado alquiler, yo creo que ahí no existe ya el tipo penal, porque estoy llevando a cabo una autorización para que esta persona resida. Lo que no puedo decir es decir, continúa viviendo y a la vez te digo que no, que te he hecho porque has cometido un delito. Pregunta, no sé si lo hemos comentado en la ponencia, si existe el grado de tentativa en la usurpación y cuál sería su posible, bueno, la pena sería la mitad inferior, entiendo, pero ¿cuál sería el grado de tentativa de usurpación? La tentativa de usurpación, pues yo creo que sería el introducirse en un inmueble que no constituya morada y que antes de que transcurra ese plazo al que has hecho alusión antes,
Mm. de que se llega a considerar morada, se le considera echar de ese tipo de inmueble. Hay más preguntas. No sé si dejamos alguna para Mira, finalizar la si tengo segunda problema. ponencia. Si son, pero es que no sé si son solo algo que has puesto, no tengo problema en resolverla. Hay muchas. Eh, a ver, es que hay muchas. La verdad es que han empezado a llevar preguntas que está muy bien. Eh, En la próxima vez haré la ponencia más corta y no, la no, de- está muy bien. La pregunta. Cuando el inquilino desaparece sin más, ¿cuánto tiempo es prudencial para que el propietario considere abandonar la vivienda y pueda acceder a la misma? Pues cuando tenga sentencia, ¿no? Supongo. Si A habla de ver, inquilino, claro. pues, cuando el inquilino desaparece sin más, depende del margen, depende. Interpuesto de denuncia, no interpuesto de denuncia. Si a Ujú. mí me preguntas como persona, pues te digo, mira, macho, te has ido, yo entro a la primera de cambio y ya verás tú lo que hacemos. Otra cosa es que tenga dudas de que pueda permanecer allí. Porque otra cosa es que exista un procedimiento penal ya iniciado, en cuyo caso, como bien dices, habrá que esperar al procedimiento penal porque es el que determina si puedes llevar a cabo una recuperación de la posesión de la vivienda. Ujú. Es lo que he indicado antes con respecto a la responsabilidad civil que deriva de este delito. La responsabilidad civil, en este concreto delito, consiste en recuperar la posesión del inmueble. Esa posesión no se puede tener por recuperada si se plantea una denuncia hasta que existe una sentencia en la que te da la razón. Claro. En un periodo vacacional, si finaliza, se entiende morada si cambia la cerradura al finalizar. En un alquiler vacacional, si cambia la cerradura, eso, bueno, se entiende morada. Sí, se refiere al supuesto en que yo, por ejemplo, he estado en un apartamento Un apartamento en Denia y cambias la alquilado. cerradura y te quedas. No, eso es una inquiocupación. Venga, fácil. Eso es lo que acabo de indicar. Eso es una estafa de carácter, es un delito. Yo creo que es más bien un delito de estafa. Yo tenía ya la intención de, en el momento que lleva a cabo la contratación de ese arrendamiento, de no abonar la renta tras finalizar el periodo de tiempo que he contratado y dejo porque me da la gana de abonar, sin haber cambiado mis circunstancias económicas. En ese caso, es un problema de ocupación que no de ocupación. Debemos de tener en cuenta que aquí existía ya el título jurídico con anterioridad. Sí que existía un título jurídico válido. Bueno, es que van habiendo más preguntas, pero si quieres, Sí, compañeros, no te perdonad, preocupes. las voy recopilando y luego haremos más preguntas. A Alberto ver, va a a mí volver. sinceramente siempre me ha gustado más responder preguntas porque veo que es lo que realmente le interesa a la gente que soltar el rollo. El soltar el rollo, entre comillas, está muy bien siempre y cuando de verdad le importa a la gente, le interesa a la gente. Y lo que entiendo es que a lo que a la gente realmente le interesa son las preguntas que formula. De hecho, en alguna ocasión he planteado que se deberían hacer las intervenciones al revés. Primero que te pregunten y cuando ya la gente se harta de preguntar y de saber qué es lo que quiere realmente, yo te suelto el rollo si queda bien. Con lo cual, no tengo ningún problema en que me formules preguntas o hacerlo a posteriori. Sí, no, como tenemos que hacer el próximo día 14 hacemos una segunda parte, Ujú. vamos a recopilar y las que no hayamos contestado ya, pues las contestamos. Y también cuando pase el segundo ponente, también Perfecto. habrá más preguntas, contestaremos alguna más. Pues nada, Alberto, muchas gracias y te Gracias a esperamos vosotros. el día 14. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora, compañeros, vamos a hacer un mínimo descanso de 5 minutos y continuamos con el siguiente ponente. Y os prometo que recopilo todas las preguntas y así, tanto al ponente como en la siguiente sesión, trataremos los temas concretos. Buenas tardes de nuevo. Recordaros a todos que al final de la ponencia de las preguntas se va a hacer un test, un cuestionario de 10 preguntas que no tardará más de 10 minutos. Os aparecerá en la pantalla. Se irá marcando, es una opción múltiple, se irá marcando y al final, bajo del todo, veréis un botoncito azul que pone enviar. ¿De acuerdo? No se puede dejar ninguna respuesta sin contestar. ¿De acuerdo? Contestáis todas las preguntas y al final enviar. Bueno, continuando con la ponencia, tenemos ahora a José Soler Yacer, que es fiscal de carrera desde el año 2013, con primer destino en Gerona.
donde tuvo diferentes, desde concursos mercantiles hasta competencias en crimen organizado. Segundo destino, Elche. Estuvo un breve periodo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2021 y desde mayo de 2003 en la especialidad de delitos económicos se encuentra en la Fiscalía de Área de Alcira. Así que os dejo con el ponente. Adelante, José. Buenas tardes a todos. Mi hermano me ha presentado y se ha dejado el título que más me interesa, que más me gusta. Y es que soy colegiado del Colegio de Abogados de Alcira, como no ejerciente, pero orgulloso colegiado de este ilustre colegio. Por eso, dado que todos somos abogados los que nos estamos escuchando y los que nos estamos hablando, en principio yo usaré el tratamiento de tú, porque en este colegio se me enseñó que entre compañeros, entre juristas, nos conviene que nos hablemos directamente de tú. Quería primero agradecer al Colegio de Abogados de Alcira por traerme y por darme esta oportunidad. Y también quería agradecerle por tener un público cautivo. Como hay que hacer un test al final de mi ponencia, pues yo entiendo que habrá mucha gente atendiendo de manera interesada. Prometo no alargarme más de los 30 minutos. Prometo además que intentaré ir al punto concreto, aunque yo tengo que hablar de una cosa más etérea de lo que ha hablado Alberto. Alberto ha hablado efectivamente de conceptos jurídicos muy concretos y yo, como tengo que hablar de las medidas cautelares, por desgracia, está hecho de manera mucho más etérea en nuestro sistema. Los que ya habéis hecho algún curso conmigo, quiero enseñaros, porque yo generalmente cuando hago los cursos suelo hacer un esquema, un mapa mental, un dibujo. Disculpad un momento, diré al informático que pase un segundo, por favor. Bueno, como os iba diciendo, yo voy a hablar de las medidas cautelares. Las medidas cautelares, cuando hablamos del ámbito del allanamiento, la usurpación, ya sea la usurpación con violencia o ya sea la usurpación como delito leve, tienen un concepto mucho más etéreo, mucho menos concreto que la caracterización de los conceptos jurídicos propios de esos delitos, porque además la regulación tiene su componente no solamente político, sino tiene también su componente social, y ello implica que no atienda directamente a los principios del derecho y por lo tanto sea mucho más complicado. Ahora que ya vemos todos el mapa mental, me gustaría entrar, antes de hablar específicamente de las instrucciones de fiscalía y de lo que tiene que ver con las medidas cautelares y la policía, me gustaría hacer una pequeña reflexión previa sobre el concepto de propiedad y por qué este concepto de propiedad causa una serie de problemas a la hora de regular los delitos de ocupación ilegal en nuestro sistema. Como veis aquí abajo, veis dos personajes, uno tiene cerveza, mantequilla, el otro tiene vino, aceite de oliva. ¿Por qué? Porque son un católico y un protestante. En la tradición germánica protestante, el derecho a la propiedad tiene una concepción tremendamente rígida, tiene una concepción de derecho fundamental, tiene una concepción a través de la reforma luterana de un bien específico de la humanidad. Sin embargo, en la concepción católica, que es una concepción más romana, más mediterránea, ese concepto de la propiedad no está tan marcado. Es decir, dentro de nuestro sistema ni siquiera existía en su momento la posibilidad de tomar dinero a préstamo u otros conceptos de propiedad que sí que avanzaron en lo que sería la doctrina germana o anglosajona. ¿Qué es lo que implica? Ello implica que si uno se va al sistema anglosajón o al sistema germánico, uno se va a Inglaterra, a Suiza, a Estados Unidos, se encuentra que ese concepto de propiedad y específicamente el concepto de domicilio tiene mucho más que ver con ese concepto de mi casa, mi castillo, mi territorio y tiene unas raíces filosóficas muy profundas, específicamente en John Locke, que es aquel que, siendo, por otra parte, un filósofo finísimo, es el que enuncia aquel brocardo de si un hombre entra en mi casa, se comporta como una fiera y lo puedo matar como una fiera. Y ello justifica toda la regulación que tiene el sistema anglosajón y el sistema estadounidense de protección de la sociedad. Eso en nuestro sistema nunca ha sido así. Siempre ha existido una función social de la propiedad, siempre ha existido una función estatal de la propiedad, que curiosamente, cuando llega el momento constitucional, cuando llega el momento de dotarnos de una Carta Magna, se introduce en la Constitución, pero con un giro argumental, con una vía distinta, para contentar a determinados sectores socialistas, socialdemócratas, comunistas, se refleja en la Constitución nuestra que toda propiedad está sometida a una función social. Este concepto, como todo concepto de este tipo, cuando es llevado al extremo, puede significar que no exista o que no se dé una protección debida a ese derecho a la propiedad como en otros lugares u otros países. De hecho, ni siquiera es para nosotros un derecho fundamental, podría ser un principio fundamentador, pero no un derecho fundamental.
Los que sean más antiguos, más veteranos como yo, se acordarán perfectamente del caso Rumasa, se acordarán perfectamente de las sentencias del Tribunal Constitucional que tenían que ver con este tipo de expropiaciones y propiedades. Pues este mismo concepto ha ido viajando a través de las distintas legislaciones hasta la actualidad. Luego comentaré la sentencia del Tribunal Constitucional 923 y efectivamente el Real Decreto 121 y 125 que tienen que ver con todo el tema de la vulnerabilidad y la función social de la propiedad. Y hecho este análisis de las raíces profundas del concepto de propiedad en nuestro sistema, vamos a hablar de qué es lo que prevén las circulares e instrucciones de Fiscalía, los protocolos y guías policiales para la adopción de medidas cautelares cuando hablamos de delitos de allanamiento, usurpación con violencia o el delito leve de ocupación, el delito leve de usurpación de bien inmueble, que va a ser el que más veáis, es el más común, ese es el más habitual y también el que plantea más problemas jurídicos, tanto por la pena como por la técnica jurídica, como por las medidas cautelares. Una vez en un curso que daba sobre oratoria me dijeron, lo que dices se parece mucho a lo que dice Cicerón. Y yo dije, no, es exactamente lo que dice Cicerón, pues aquí lo mismo. Lo que dices se parece mucho a la doctrina de la Fiscalía. No, es exactamente la doctrina de la Fiscalía. En este caso, lo que vengo a transmitiros. Tenemos en primer lugar, lo veis por aquí abajo, la instrucción 1/2020, que es una instrucción que tiene un objetivo concreto, que es que esas medidas cautelares sirvan para conseguir recuperar la posesión pacífica del bien inmueble. Y se basa en la legislación que había en aquel momento, es decir, se basa en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que os recuerdo que fue redactada en 1881 y que no deja de ser una especie de arcón, de cajón desastre, a través del cual cabría todo tipo de medidas para proteger a la víctima de un delito, para evitar que las consecuencias del delito se continúen en el tiempo. ¿Qué ocurre? Que ello nos lleva al 544 ter, nos lleva al 544 bis, nos lleva a la posibilidad de que el juez de instrucción acuerde cualquier medida que sea necesaria para proteger la propiedad. El problema es que a través de ese concepto de función social, rara vez se acuerda ese desalojo como medida cautelar o rara vez se consigue ese desalojo como medida cautelar. Ya no solamente cuando hablamos de diligencias urgentes, que a partir de ahora cabrán de diligencias de investigación para procedimiento abreviado o de delito leve, sino que incluso cuando nos encontramos con cualquier supuesto en el que haya una vulneración, haya una violentación de ese jus possessiones, de ese derecho de la propiedad, siempre va a ser más complicado adoptar la medida cautelar. Como ha explicado Alberto, si hablamos de allanamiento, como el bien jurídico protegido es más importante, es la intimidad, es el domicilio, en ese caso será mucho más fácil conseguir una medida cautelar, porque además las penas que van aparejadas a esos delitos son mayores, son delitos menos graves. Pero nos encontramos con el gran problema, con el delito leve. Cuando hablamos de un delito leve, donde la pena irá de 3 a 6 meses de multa, aquí me gustaría hacer un pequeño inciso porque es importante. Mirad, para todos los juristas que me estén escuchando, la técnica jurídica es necesaria. La técnica es necesaria para todo. Quiera uno jugar a baloncesto, quiera uno escribir un libro o quiera uno hacer derecho. Y nos encontramos en una época en la que la diarrea legislativa, nos encontramos con una época en que la formación de normas carece de esa técnica legislativa correcta. La ausencia de técnica legislativa no es baladí, puede provocar efectos indeseables, como en el caso de la ley del solo sí es sí, la ley del año 22, o como en este caso puede provocar una indefensión para aquellas personas que ven su casa usurpada sin violencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del delito leve, en todo caso, si la técnica legislativa fuera correcta, pondría de 3 meses y un día a 6 meses, o de 4 a 6 meses de multa. Y no habría ningún problema, porque se podría llevar por otros procedimientos. En este caso, como el límite inferior es 3 meses, por una carencia de técnica legislativa, nos encontramos que tendrá que ir siempre por delito leve. Ir por delito leve plantea muchos problemas. Primero, no hay una instrucción fija para ese delito leve. Y muchas personas siguen entendiendo que en el delito leve no cabría la posibilidad de adoptar medidas cautelares porque no hay una instrucción previa, con lo cual no se pueden realizar todos los elementos, ya no de identificación, sino de determinación de que se ha cometido el hecho delictivo que justifique esa medida cautelar. De todas maneras, yo ya adelanto, y ahora lo explicaré mejor, que incluso en los casos de delito leve, cabría la posibilidad de que efectivamente se adoptaran las medidas cautelares, fuera instancia de parte, fuera instancia del Ministerio Fiscal. Y también nos planteamos la posibilidad de que unas diligencias de investigación que inicia Fiscalía
¿Cabría la posibilidad de que se adoptaran medidas cautelares? Únicamente cuando se judicialice. Lógicamente, el Ministerio Fiscal no puede adoptar ninguna medida, ni puede solicitar por sí mismo ninguna medida que pudiera ser restrictiva de derechos fundamentales. Tenemos como excepción la detención, pero es una excepción única en nuestra norma para este tipo de casos. Cuando llega la noticia criminis al juzgado, que puede llegar por distintas vías, puede llegar bien a través de un vecino que alerta, puede llegar por la denuncia de un particular, puede llegar por la denuncia de un banco, de un fondo de inversiones, de cualquier persona que tenga esa titularidad de bienes que se ven afectados. Si se hiciera un atestado con una serie de requisitos, se podría pedir inmediatamente la medida cautelar, bien por el particular, bien, en su caso, por el Ministerio Fiscal de oficio, ya fuera en un procedimiento de diligencias urgentes, de procedimiento abreviado o incluso de delito leve, como ahora explicaré. ¿Qué elementos tendría que tener el atestado para que podamos pedir de inicio lo que sería una medida cautelar? Pues hombre, sería importante que la documentación que tenemos a mano hubiera un título de propiedad, si puede ser con un código de seguridad verificado de los que emite el registro de la propiedad. Sería importante que no habláramos de ignotos, de personas desconocidas, sino que hubiera una labor previa para identificar a aquellas personas que se encuentran dentro del domicilio y también, en su caso, no solamente el número de las mismas, sino si existe algún informe, sea de servicios sociales, sea de alguna otra entidad municipal, autonómica o local, para hablar de la vulnerabilidad. ¿Cuáles son los requisitos que exige la medida cautelar? Si atendemos a esa instrucción 1/20, tenemos los requisitos clásicos que se dan en derecho, ¿no? El fumus boni juris y el periculum in mora. No hace falta que os explique lo que es, pero voy a dar unos tintes básicos para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Cuando estamos hablando del fumus boni juris, de la apariencia de buen derecho, es importante resaltar que tiene que haber indicios claros de que se está cometiendo el delito. De nuevo, si hablamos de allanamiento de morada, será muy claro. Si hablamos de usurpación con violencia del 245.1, seguramente será muy fácil de probar. Pero, ¿y si hablamos de un delito leve del 245.2? Es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque además de esas medidas cautelares, solamente se va a permitir que las adoptemos si efectivamente estamos hablando de que el titular del bien es una persona física, una persona jurídica pública o, en su caso, una entidad sin ánimo de lucro. Quedarían, por tanto, inicialmente fuera de estas medidas cautelares, pues bueno, grandes propietarios, bancos, fondos buitre y otras entidades que puedan tener un patrimonio inmobiliario que esté vacío, que no constituya morada, en fin, como todo lo que ha explicado Alberto anteriormente. Aquí nos encontramos con una posibilidad que no es exactamente una medida cautelar, pero bueno, como la detención y la actuación policial muchas veces la introducimos dentro del concepto de las medidas cautelares, voy a hablar de ello. Y es que se cometa el delito en flagrancia. O como me dijo una vez un señor que había robado unos perfumes que le habían detenido por fragancia, que me pareció poético y maravilloso. Cuando hablamos de un delito flagrante, evidentemente la policía tiene la posibilidad de entrar directamente, sacar a las personas que estén. Otra cosa es que se vayan a arriesgar a hacerlo. Tendrán que ver el hecho por sí mismos, tendrán que ser una entrada muy inmediata para no arriesgarse a consecuencias posteriores por haber violado una morada o un domicilio. Dentro de los requisitos tenemos que destacar dos elementos. No sé si los podéis ver porque no acabo. A ver si puedo poner esto en pantalla completa. Nada, se me ha ido completamente. Échame una mano, por favor. Ahora volverá a aparecer, la tecnología nos va a matar, ahora volverá a aparecer el dibujo. Quería hablaros de dos elementos concretos, de lo que sería la vulnerabilidad y de lo que sería la proporcionalidad. Cuando hablamos de la vulnerabilidad nos encontramos que no es un concepto puramente jurídico, es un concepto más bien administrativo que no se corresponde con lo que sería el derecho penal, que esa vulnerabilidad la valoraría a posteriori a nivel de atenuantes o de otros elementos. Estamos hablando de una vulnerabilidad que se recoge de manera administrativa en los reales decretos 1/21 y 1/25. ¿En qué consiste esta vulnerabilidad? Consiste en que uno tenga un índice de renta inferior. Antiguamente se hablaba del salario mínimo interprofesional. Ahora se habla de un índice de renta inferior. Que tenga una carga impositiva. Gracias, tengo que darle las gracias al asistente técnico. ¿Puedes hacer que se vea la pantalla completa? Que les quiero enseñar el niño de Dickens. Pantalla completa, ¿Ellos están viendo todo el dibujo? Sí, sí, completo. Perfecto. Para hablar de la vulnerabilidad os he dibujado aquí un niño de Dickens porque generalmente se suele
simbolizar a través de los menores que están en los domicilios, en el momento en el que una persona no tiene una alternativa habitacional, en el momento en el que el indicador público de renta es inferior a 3 veces el medio general, en el momento en el que tiene una carga de renta impositiva, económica, que no le permite acceder a la vivienda. Y, por supuesto, siempre que haya informes de servicios sociales que establezcan que una persona se encuentra en situación de vulnerabilidad, especialmente cuando hablamos de menores, nos encontramos con un enorme impedimento para la adopción de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque aparte de que el Ministerio Fiscal tiene la obligación de evitar que se cometa el delito y tiene la obligación de evitar que continúen los efectos del mismo, también tiene la obligación de proteger a los menores en los términos más generales que os podáis imaginar. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que dice la circular de Fiscalía? Que esa situación de vulnerabilidad no basta con alegarla, no basta con explicarla, tiene que haber una certificación más o menos rigurosa de que efectivamente existe esa situación de vulnerabilidad, a través de documentos administrativos, a través de toda la prueba que podáis entender que se puede aportar en ese tipo de procedimientos. Además, como os he explicado antes, y por eso esta línea entre la vulnerabilidad y el delito leve, en principio, cuando hablamos de un delito leve, generalmente no cabría esa medida cautelar si existe una situación de vulnerabilidad. Pero, de nuevo, si esa vulnerabilidad no está rigurosamente probada, nos encontramos con personas físicas, personas jurídico-públicas o entidades sin ánimo de lucro que han visto violentados sus posesiones, en ese caso sí que cabría la posibilidad de que hubiera una medida cautelar, siempre que los servicios sociales dieran una alternativa ocupacional a esas personas que se encuentran en situación vulnerable. Ello me lleva a hablaros de una sentencia europea, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la famosa sentencia de la Casa di Cura Valle Fiorita en Italia, en Roma. Os voy a contar la historia porque es muy interesante y simboliza muy bien lo que ahora mismo está pasando en muchos países europeos. Estamos hablando de un recinto que tenía 8.000 metros cuadrados, que había sido utilizado como clínica de un hospital entre el año 71 y el año 2011. El año 2012, cuando queda vacío porque se construye otro hospital y demás, 150 personas entran. Esas 150 personas no entran porque de repente, espontáneamente se les ocurre entrar. Hay una organización detrás, que es una sociedad sin ánimo de lucro que se llamaba Lucha por la Casa, Lotta per la Casa, pero que claro, que lo que hace es coordinar a un grupo de personas para cometer un hecho delictivo. Estas 150 personas entran dentro de ese recinto de 8.000 metros cuadrados, que como era una clínica, pues tenía camas, baños, todo lo que os podáis imaginar para ocuparla. Y están allí hasta el año 2018, es decir, la entidad que tenía la posesión del bien pone 11 denuncias. El juez de instrucción en 2013 pide que se haga la medida cautelar y hace un auto para que haya una medida cautelar de desalojo. El fiscal pide la ejecución de esa medida cautelar también a nivel administrativo y solicita a los cuerpos de policía que por favor procedan a desalojar a esa gente. ¿Qué es lo que dice la policía? Dice, mire, una cuestión de orden público, desalojar a 150 personas es casi imposible. Dentro de esas 150 personas hay personas vulnerables y el desalojo podría provocar más problemas de los que solucione. ¿Qué ocurre? Que la administración, cuando se encuentra con este tipo de dificultades, acaba no protegiendo al propietario, no protegiendo a la persona que es titular del bien. Van pasando los años y la propia entidad, que era la propietaria del bien, le pide al alcalde de Roma que por favor ejecute la orden, aunque sea por vía administrativa, desaloje a aquellas personas, les dé una solución habitacional. Y el alcalde de Roma contesta diciendo que, mire, hay otros 100 inmuebles ocupados en Roma como para ocuparnos de este. La ironía del asunto es que el mismo ayuntamiento le pasa cada año a la entidad el IBI, un IBI por una propiedad de 8.000 metros cuadrados, os podéis imaginar que no es poca cosa. Y le iban llegando recibos de la luz y del agua y de los suministros de más o menos 15, 30.000 euros al año, que la sociedad tenía que pagar para no cometer un delito o para no entrar en determinadas deudas. Toda esta situación la lleva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es lo que dice. Dice, entendemos perfectamente que estas medidas cautelares son difíciles de acordar. Entendemos perfectamente que hay que dar una solución habitacional, pero lo que no puede hacer una administración es estar 5 años paralizada sin hacer nada, sin dar ninguna solución, y por lo tanto entendió que se había infringido evidentemente el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tiene que ver precisamente con el acceso
a una tutela judicial efectiva con la equidad y con la celeridad de los procedimientos. Todas estas medidas cautelares hay que tener en cuenta que el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permiten que se hagan inaudita parte, es decir, no es necesario oír a las personas que entren dentro del inmueble. Será conveniente, si están localizadas se les puede citar para oírlas y nos encontramos de nuevo con el problema del delito leve. Como nosotros sostenemos como Fiscalía que la medida cautelar cabe dentro del delito leve, también debemos sostener que cabría esa medida cautelar inaudita parte, pero conviene, tal y como dice el artículo 967.1, dado que la pena por esa carencia de técnica jurídica del legislador supera los 3 meses, esas personas que vienen al delito leve tienen que llevar abogado, tienen que llevar una representación legal y una defensa legal. Lo conveniente sería, en este caso, nombrar abogado de oficio y a través de ese abogado de oficio comunicar con las partes y que hubiera efectivamente, pues bueno, una audiencia en la cual se pudieran alegar aquellos elementos necesarios para que la medida cautelar se pudiera llevar a cabo o no llevar a cabo dependiendo de la decisión que tome el juzgador. Ya sabéis que, como siempre, abogados y fiscales pedimos y jueces de instrucción y demás jueces deciden. ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar en este caso? La conclusión a la que podemos llegar es que siempre que existan todos los elementos que nos pide la norma, un fumus boni juris, una apariencia de buen derecho, un periculum in mora, un peligro en la demora, y que exista una proporcionalidad entre la medida cautelar que pretendemos tomar, el daño que se vaya a causar, la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en esa situación, podrán adoptarse las medidas cautelares. Yo, cuando doy los cursos, siempre hablo del deber ser, porque luego nos encontramos con la cruda realidad de los juzgados de instrucción y la cruda realidad de las guardias. Generalmente va a ser muy difícil y muy complicado que por esta vía se consiga una medida cautelar que dé lugar al desalojo. En mi carrera profesional, en la mayoría de situaciones, me he encontrado con que hay que esperar al juicio, a la sentencia, incluso he visto negociar en los pasillos del juzgado para que el ocupa se marche con el abogado de la parte que tiene el titular del bien, pero dentro de lo que sería la práctica jurídica correcta y la teoría jurídica correcta, esta sería la solución. Vamos a hablar también de la circular 1/25. La circular 1/25 en realidad no añade gran cosa a la instrucción 1/20, pero sí que pretende que estos procedimientos se hagan de manera más veloz, de manera más rápida. ¿Por qué? Porque prevé que la nueva regulación, que cabe la posibilidad de que el allanamiento de morada, de que la usurpación vayan por juicio rápido, hace que esas medidas cautelares, tanto en el allanamiento en el 202 como en el 245.1 o en el 245.2, sea más sencillo adoptarlas que en otro tipo de procedimientos. Como ha entrado en vigor hace relativamente poco, aún no tenemos pronunciamientos o pronunciamientos serios de audiencias provinciales o de otros tribunales superiores sobre esto, pero en teoría debería facilitar la adopción de estas medidas cautelares. En este punto tengo que decir que una de las cosas que ha complicado mucho la tutela de este tipo de bienes jurídicos y la persecución de este tipo de delitos han sido las circunstancias excepcionales que han dado lugar a legislaciones excepcionales a través de los reales decretos. Tanto en su momento en la pandemia, como después se utilizó el pretexto de la guerra de Ucrania para el Real Decreto 1/21 y el Real Decreto 1/25, en estos decretos esa situación de vulnerabilidad hizo que se suspendieran los desahucios, se suspendieran los desalojos hasta enero de 2026, la última noticia que tengo yo. No sé si se ha alargado un poco más. Y de facto convertimos las vías de hecho en vías de derecho y por lo tanto complica mucho más la persecución de estos delitos y complica mucho más la solicitud y la adopción de medidas cautelares. Hubo un grupo de 50 diputados que recurrieron estas resoluciones que tenían que ver con la urgencia de los reales decretos al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en la sentencia 9/23, sin atender a esa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puso por delante esa función social de la propiedad, esa protección del vulnerable, esa protección de las personas que tengan un nivel de renta inferior, frente a cuestionar la necesidad de urgencia de esos reales decretos y a cuestionar ese alargamiento, esa suspensión de la posibilidad de los desahucios. Y voy ahora a la última parte, que tiene que ver con la actuación policial. Aquí veis que tenemos un policía que está perplejo, sorprendido, que levanta las manos y no sabe qué hacer, que se lava las manos como Poncio Pilatos. ¿Por qué? Porque los policías se han visto sometidos a una serie de vaivenes
administrativos, políticos y legislativos que hace que no tengan claro cuál tiene que ser su actuación. Os voy a poner un ejemplo muy concreto. En el año 2015, el entonces alcalde de Valencia, Joan Ribó, declaró la ciudad de Valencia ciudad libre de desahucios, ciudad libre de desalojos, y anunció a bombo y platillo que la policía local no intervendría en los desahucios. Claro, imaginad un policía local que vive esa situación y se encuentra que la autoridad política directa que tiene sobre él mismo le dice que no hay desahucios y que no puede participar en los mismos. Pues bueno, ese mismo policía que esté ejerciendo ahora en Valencia se encuentra que desde agosto de 2025, quizás un poco antes, se ha creado una oficina específica para evitar la ocupación en Valencia, que pretende dinamizar los procedimientos de desalojo frente a ocupaciones ilegales, que pretende minimizar la incidencia de este tipo de delitos. Claro, una persona que se encuentra con una legislación y con la siguiente, evidentemente no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Primero está el problema de los medios. Evidentemente no siempre hay medios materiales para realizar todas las acciones dirigidas a conseguir los documentos, identidades y titularidades que darían lugar a la medida cautelar, sino que además siempre tienen las mismas dudas los policías, que es, oiga, si es un delito leve, ¿les puedo detener? No, si es un delito leve, en principio no les puede detener, salvo que no tengan domicilio conocido, que no lo tienen porque están usurpando un domicilio de otra persona, o salvo que se enfrenten a la policía y ya la detención fuera por resistencia, atentado a la autoridad u otros delitos similares. Oiga, ¿qué ocurre si hay menores? Pues bueno, si hay menores y hay una situación de vulnerabilidad, pues no podrá usted entrar, no podrá usted detener y lo que tendría que hacer es hablar con servicios sociales y si existe una alternativa ocupacional, una alternativa habitacional, pues ya veríamos cómo se adelanta en esta materia. Oiga, es que a mí me han dicho que todos los allanamientos van por jurado y entonces esto es un procedimiento largo, penoso, complicado y no podemos ahora adoptar determinadas medidas. Pues bueno, no van desencaminados en ese aspecto, aunque la legislación ha variado en ese aspecto y como ya sabéis, en la práctica de los tribunales intentamos huir en lo que se pueda del allanamiento por no hacer un procedimiento costoso y complicado como es un jurado por un delito de escasa gravedad. Y la duda que más habitual plantean los policías. Oiga, ¿puedo entrar? Si hay un delito flagrante, yo estoy viendo cómo se introducen, yo estoy viendo que acaban de entrar, ¿puedo dar una patada en la puerta, entrar, detener, evitar la comisión del delito? En teoría sí. En teoría eso viene previsto incluso a nivel de detención, a nivel constitucional. Solo se podrá entrar en un domicilio con consentimiento del titular, con la autorización judicial o cuando se esté cometiendo un delito en flagrancia. Si estuviéramos pensando en un asesinato o una violencia de género, a nadie le cabe la duda de que se puede entrar. Pero es que en este caso se planteó, no sé si recordáis durante la pandemia que hubo una fiesta en Madrid que administrativamente se calificó como de fiesta ilegal y esta presunta fiesta ilegal hubo una serie de policías que con órdenes de la propia jefatura y con órdenes del Ministerio de Interior echaron la puerta abajo, entraron, era una situación de pandemia y de limitaciones por COVID. Bueno, estos policías luego fueron llevados a juicio por, en teoría, haber allanado un domicilio, por teoría, haber hecho una entrada ilegal. Y claro, luego la jurisprudencia da muchas vueltas. Inicialmente, los que jurídicamente empezamos a analizar aquella causa por puro interés académico y porque había dos grandes abogados que estaban en liza peleando por esa causa, nos encontramos con que muchas personas jurídicamente entendíamos que efectivamente, si se estaba cometiendo un ilícito en estado de flagrancia, la policía podía entrar. Pero ¿qué ocurre? Que el resultado del juicio no fue ese. El resultado del juicio fue que la Audiencia Provincial de Madrid dijo que los policías, que estaban perfectamente legitimados para actuar ante la comisión de un delito flagrante, fueron absueltos. El propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó esta resolución y ello fue un poco en contra de lo que tradicionalmente se había explicado o tradicionalmente se había sentenciado en este tipo de procedimientos. Luego tenéis que tener en cuenta que toda esa normativa de COVID que justificó la entrada fue declarada, vamos a decir, inconstitucional a posteriori, aunque no tuviera consecuencias, con lo cual volvemos a entrar otra vez en la incertidumbre de ¿se está cometiendo un delito? ¿No se está cometiendo un delito? ¿Puedo entrar? ¿Me voy a meter en un lío? Yo me he encargado de hablar con policías locales de toda la comunidad valenciana y preguntarles, oye, ¿tenéis algún protocolo que yo pueda llevarme para mi ponencia, que yo pueda leer? No tienen ningún protocolo específico, tienen guías, tienen orientaciones,
tienen cosas que tienen que ver con, oiga, le recomendamos que actúe esto, pero no hay un protocolo específico que podamos utilizar. Entonces, ¿de qué vamos a depender en este tipo de situaciones? Vamos a depender del sentido común y del conocimiento jurídico de la policía. Vamos a depender de que en ese momento se tome una decisión concreta sobre actuar o no actuar, basándose en todo este tipo de conceptos etéreos sobre el domicilio, sobre la posibilidad de entrar o no entrar, que en la mayoría de los casos un policía, para no salirse del protocolo, para no meterse en un problema, pues dirá, mire, yo tomo nota, levanto acta, hago atestado, lo mando al juzgado y ya, pues sus señorías que decidan qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Bien, dicho todo eso, tengo que decir que en concreto la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, tanto en el año 2021 como en el año 2025, sí que sacó una serie de instrucciones que tienen que ver tanto con la circular 125 como con la instrucción 120, que lo que pretendía era dar pie, apoyar a esos cuerpos policiales, apoyar también a aquellos propietarios que veían su derecho, en este caso perturbado en ese ius possessiones, y que lo que se entendía que podían hacer en estos supuestos era efectivamente, siguiendo todos estos criterios, entrar y, digamos, no recibir luego una reprimenda o recibir un problema jurídico por haber entrado en un momento concreto en un domicilio para, en este caso, conseguir que el derecho de posesión o de propiedad de una persona fuera respetado. Dicho esto, voy a hacer una última referencia a una reforma legislativa que se acaba de hacer en Italia. Este es mi intento de dibujar a Giorgia Meloni, ¿vale? Para que lo veáis, que es en fin, no es que sea yo específicamente fan de Giorgia Meloni, hay algunas medidas que ha realizado con las que no estoy de acuerdo, que tienen que ver con la carrera judicial y fiscal en Italia, pero eso valdría para otra ponencia que tiene que ver con la independencia de los operadores jurídicos, pero ha realizado dos modificaciones que yo creo que serían convenientes tanto en nuestro sistema como en otros países europeos cercanos, que sería lo siguiente. Ha modificado el artículo 634 de su Código Penal para evitar que la usurpación de bien inmueble sea un delito leve o una infracción con una pena mínima. Y de hecho, estamos hablando en este caso de penas que van de 2 a 7 años, especialmente si hay violencia. Todos sabemos que penológicamente y teniendo en cuenta las circunstancias, las máximas clásicas del derecho, aumentar la pena de un delito per se no implica que se vaya a cometer menos. Pero también todos sabemos, porque lo vemos día a día en los juzgados, que una pena de 3 meses, que te van a poner una pena de 2 meses a 5 euros de multa y que seguramente no vas a pagar, no hace las funciones de prevención especial para evitar la comisión de determinados delitos. Pero lo importante no es este punto, que bueno, penológicamente podemos estar más de acuerdo o menos si es una exageración este tipo de pena, sino que ese artículo ha modificado también un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que yo creo que es lo que deberíamos hacer nosotros para que los operadores jurídicos, fiscales, abogados, policías y para que las personas que tienen una propiedad y la vean violentada puedan trabajar mejor o puedan ver su derecho mejor reconocido, es una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite, efectivamente, en todo caso, la entrada de los policías, que se adopte la medida cautelar, que se desaloje a las personas que se encuentran en el interior y que se les dé, en su caso, una medida diferente habitacional que estaría a cargo del Estado y que no la tuviera que sufrir en sus consecuencias el particular. Y con esto concluyo la ponencia y os doy gracias a todos por haberme escuchado atentamente. Muchas gracias. Antes de pasar al cuestionario, vamos a contestar algunas preguntas. José, ahí tienes un panel que pone preguntas y respuestas. Verás que tiene un 18 en rojo. ¿Lo ves? Sí. Pues ahí hay preguntas. A partir de las 5:30 son las que se han ido haciendo. Si quieres ir echando un vistazo. Mira, por Claro. ejemplo, Voy a David empezar por la nos primera. pregunta si ¿Puedes existe especificar concurso de sobre la clase. solicitud de medida cautelar y recuperación de la posesión inmediata como objeto del delito? Aquí tendríamos que tener una especie de, como dicen los americanos, una checklist, ¿no? Una serie de elementos que tendríamos que tener claros para poder pedir. Primero, la tipificación, ¿no? Ya si es un 202 y un 245. Luego, el momento procesal. Si hablamos de un juicio rápido, de una guardia, de un delito leve. Después, los documentos con los... O sea, yo pondría en la petición, evidentemente, ante la presunta comisión de un delito X, en el procedimiento X, si es un delito leve, si es otro tipo de procedimiento, y aportando como prueba los siguientes documentos, todo lo que podamos tener, testificar de los vecinos, fotografías,
la voluntad expresa del titular de que no quiere que esa gente esté en su casa, facturas, IBI, un título del registro de la propiedad, escrituras, no sé, todo lo que se os ocurra que puede probar en derecho que existe ese derecho a la propiedad y a la posesión. Y sería importante identificar, eso sería el fumus boni juris, sería importante identificar el peligro en la demora. ¿Cuál es el riesgo actual? Pues evidentemente están pagando impuestos, están pagando cargas, el deterioro del inmueble, que esto no lo hemos hablado, lo hablaremos en la próxima charla, el delito de daños que se da dentro de este tipo de situaciones. Y con todo eso, pedir la medida cautelar, que sería, la medida cautelar podría ser directamente pedir que salgan del domicilio y en su caso alguno podría pedir prohibición de que se vuelvan a aproximar a ese domicilio de alguna manera. ¿Cuál es la base jurídica? El artículo 13 de la LECRIM, con los artículos 544 bis y ter. Ya os decía que esto es una cosa un poco más, no sé cómo decirlo, un poco más etérea que otros conceptos jurídicos. Incluso se podría hacer referencia en ese escrito a que se haga inaudita parte, bien porque no se puede localizar a esas personas o por bien localizadas no han querido acceder. Si están localizables, pedir que se haga el traslado inmediato al juzgado con el defensor correspondiente si es un delito leve del 967.1 y por tanto la pena es superior a 3 meses. Y bueno, nos enfrentaríamos por parte de otra parte a las objeciones habituales, si no cabe la vivienda, si existe vulnerabilidad y todo esto se discutiría con el juez instructor y todo lo que podáis llevar más o menos fundamentado y bien redactado sería mejor. ¿Qué pasaría si el propietario manda el burofax de finalización de contrato y el inquilino se queda, aunque siga pagando la renta? Yo en este caso vería algo más civil que penal, si sigue pagando la renta. Vería que tiene que ver con la ley de arrendamientos urbanos, con el momento de la finalización. Aquí no sé si llegaríamos al límite del delito penal. Esto lo ha explicado mejor Alberto y el próximo día podemos incidir sobre ello. Pero yo creo que si sigue pagando la renta, no estaríamos dentro de todos los requisitos de la usurpación de bien inmueble o del allanamiento de morada, más bien ante una discusión que se dirimiría en el ámbito civil. Vale, el tema de los hoteles, una persona que se haya hospedada en un hotel, va pagando la cuenta 3 o 4 semanas, deja de pagar. Esto está muy estudiado en nuestra jurisprudencia. Ahora no se ve, pero en los años 80 era tremendamente habitual el señor que iba de hotel en hotel sin pagar y de pensión en pensión, estaba unos cuantos días hasta que le echaban. Eso se configura como estafa directamente. Y yo creo que en estos casos cabría el desalojo inmediato. Es cierto que Alberto ha dado alguna pincelada, algún detalle sobre esto, pero me remito a la jurisprudencia que existe sobre ese delito de estafa. Además, en el momento en el que saliera de la habitación del hotel, yo entiendo que podría impedirse que entrara en el hotel. Igual que cuando un ocupa sale de la casa, se le puede, con la ley de seguridad ciudadana y demás, evitar que vuelva a entrar. Una pregunta muy rápida. Dime. José, José. perdona que te pregunte. A ver, sé que hay... Es preguntarte tu opinión, ¿vale? Sobre las medidas cautelares. Hay una opinión entre jueces y fiscales bastante favorable a que se llevara a cabo, de hecho se ha perdido la oportunidad, creo yo, en la Ley Orgánica 1/2025, de que se incluyera una nueva medida cautelar específicamente para esto, a través de la vía del 540, añadir un 544 sexis. ¿Qué te parece? ¿Estarías de acuerdo con ello? Sí, sí, me parece maravilloso y es lo que se ha hecho en Italia en concreto. Entonces, yo sí que estaría de acuerdo con que hubiera una definición específica de la medida para este tipo de delitos. Me parece una idea brillante, Alberto, porque es que así solucionaríamos muchísimos problemas. Una medida cautelar específica para este tipo de delito. Ya que tenemos 544, 578, Bister, Quater, Sexies, Octies, pues estaría muy bien añadir este punto. Vale, gracias. Puedes continuar, con más preguntas si quieres. Las preguntas superan con mucho mi capacidad jurídica. En tu práctica, ¿se acuerdan medidas cautelares en instrucción para el delito de usurpación? Estábamos comentando que depende del partido judicial. Hay partidos que son más proclives a acordarlas y otros que no. Aquí tengo que hablar con total honestidad, solamente en una ocasión lo he conseguido. Hacer una medida cautelar en delito leve. En otro tipo de delitos no ha habido problema porque un allanamiento, el señor viene detenido, si es con violencia, hay otras violencias que se van a penar, viene detenido.
pero en delito leve de usurpación solo lo he conseguido en una ocasión. Y además, esto igual tenía que haberlo comentado durante la charla, en ese caso era una mafia, un clan que se dedicaba a localizar en Elche edificios que estuvieran vacíos, un inmueble que estuviera vacío, actuaban con una eficiencia y una rapidez increíble, rompían la puerta y metían pues a unas personas de origen rumano o de origen venezolano, siempre extranjeros, ¿vale? Aunque la mafia era una mafia local, pero metían siempre extranjeros. Entonces, en ese caso fue más fácil porque yo ya tenía unas diligencias previas abiertas en otro juzgado por grupo, organización criminal y por otros delitos que cometían, y fue mucho más fácil convencer al juez instructor de que de ese delito leve, pues bueno, había detrás una mafia, una banda y que adoptara la medida cautelar. Pero solamente lo he conseguido en ese caso. Lo he pedido en muchas ocasiones y, claro, los juzgados están totalmente avasallados de trabajo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es un delito leve inmediato? Lo haremos en el delito leve. ¿Es un delito leve que se señala de aquí a X meses? Lo haremos el día que se haga. En los demás supuestos, si viene detenido el sujeto, pues es mucho más sencillo. Yo, por curiosidad, si os interesa, al saber que íbamos a hacer estas intervenciones, lo pregunté a los jueces, a algunos, no a todos, a algunos de los jueces de instrucción de Valencia, y lo cierto es que me dijeron que salvo uno o dos no lo acordaba nadie tampoco. Que el acordarlo es prácticamente la excepción. Aquí la compañera Cristina Costa lo dice muy claro. Dice, en la práctica no se acuerdan medidas cautelares en los juzgados de instrucción. Se acaba condenado por delito leve a una pena de multa de menos de 3 meses, no se ejecuta en el plazo de 1 año y prescribe. Esa es la realidad que nos encontramos en la mayoría de las ocasiones. Ella pregunta, ¿verdad? Yo digo, verdad. Suele ocurrir así. Pero no por incompetencia, sino por cantidad de trabajo. ¿Queréis seleccionar alguna pregunta concreta que os llame más la atención? ¿O queréis que vaya contestando? Dice Cristina que le falta una. ¿Puedes buscarla? A ver. Joan Roig dice, ¿por qué es más complicada la adopción de medida cautelar en un allanamiento? Yo creo que no. Yo creo que en el allanamiento es más fácil la adopción de medida cautelar. Es mucho más complicada cuando hablamos de usurpación y en concreto de usurpación como delito leve, cuando se hace sin violencia o intimidación. En el allanamiento, en muchísimos casos yo he encontrado medida cautelar, pero porque el sujeto te viene ya detenido a la guardia, con lo cual es mucho más fácil adoptar ese tipo de medidas. Más compleja una posible administración desleal por parte del copropietario que alquila sin consentimiento del otro copropietario. Entiendo que un tema tema civil quizás. Porque si hay uno de los propietarios que se autoriza, aunque la negativa siempre es la... A ver, hay un criterio jurisprudencial diferente. He encontrado sentencias en los dos sentidos, que si autoriza uno no se considera que existe delito y la jurisprudencia contraria, que al revés, que con que autorice uno, si solo autoriza uno, sí que es delito. O sea, he encontrado jurisprudencia para las dos cosas. Este concreto caso yo creo que es más bien por la vía civil que por la vía penal, pero bueno. Esto me parece interesante lo que plantea Francisco García, que es, en caso de intervención de la policía, ¿tienen obligación de identificar a los ocupantes? ¿Pueden estos negarse la identificación? ¿No tendrían que detenerlos por negarse a identificarse? Pues esto es lo que se planteó en el caso que he contado de la fiesta ilegal en la pandemia. En principio, la detención se inició por esa negativa a dejar entrar, a identificarse, y los policías al final han sido absueltos. Yo entiendo que sí que existe esa obligación si se está cometiendo un delito flagrante. Si no, no. Si no hay un delito flagrante y uno está en un domicilio de una casa, ninguna obligación tiene ni de abrir la puerta ni de identificarse. En supuestos de una ejecución para restitución de vivienda que deriva de una ejecución penal, ¿al fiscal se le traslada si hay vulnerabilidad o algo por el estilo? No me he expresado bien. A ver. En una ejecutoria de delito leve y hay condena y requerimiento para abandonar la vivienda. Si el condenado alega vulnerabilidad al fiscal, en esta ejecución es parte el fiscal, se le llega que hay vulnerabilidad para que se pronuncie, como si fueran beneficios penitenciarios o algo parecido.
el fiscal interviene en las ejecutorias de delito leve en las que ha participado. Es decir, Yes. si yo hago un delito leve por usurpación, esa ejecutoria puede llegarme a mí o puede llegar al juzgado de ejecutorias donde intervendrá otro fiscal. ¿Y te han llegado vulnerabilidades en ese tipo de delitos? No, en mi caso nunca. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Vale, es con respecto a lo que habían puesto de manifiesto si se puede llevar a cabo la detención o no por parte de la policía en este tipo de delitos. Vale. Aquí, como el legislador más o menos tenía conocimiento de los problemas que se podían plantear a la policía, es que lo voy a tratar un poco así de refilón en la siguiente intervención. Pero como sabía que había muchos problemas, se dio una instrucción por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, la 6/2020, en la que decía cómo tenía que actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad, a fin de que no se encontraran con problemas si se excedían en el ejercicio de sus competencias. Y era para evitar este tipo de problemas. Y más o menos viene indicando, si no lo hablaré con José, si no lo desarrolle la semana que viene, si queréis explico yo cuáles son las normas de actuación que se da a la policía para que intervinieran en este tipo de procedimientos. Pero se le estableció a la policía las pautas de actuación muy concretas que podían llevar a cabo en este tipo de actuaciones. Si queréis mirar alguna pregunta más. ¿Quieres que la lea yo o la buscas tú? No, vamos a recopilar las preguntas y vamos a ir acabando porque tenemos que pasar también el test, el cuestionario a los compañeros. Son casi 6:30, también por un tema de conciliación, ¿eh? Que tenemos niños pequeños, ya la hora nos apura. Entonces, lo que sí vamos a hacer, por si hay alguna pregunta que queda sin contestar, es recopilarlas y como tenemos la siguiente ponencia el martes, pues bueno, pues intentaremos contestar todas las que se puedan. ¿De acuerdo? Vamos a, compañeros, acordaros que vamos a pasar el test. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.